Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estés. Bueno, un día especial porque hoy estamos acompañados por Graciela Díaz, que ella nos va a acompañar. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenas noches. Re contenta. Después de unos días de invitarla, de unos miércoles de invitarla, Gra, bueno, accedió a acompañarnos acá y vamos a compartir este momento. Acá estamos tratando de comunicarnos con Sofi por Instagram. Vamos a ver si ella nos acepta la solicitud. Sofía es una licenciada en nutrición con orientación en Ayurveda. Ya la tenemos a ella. A ver, ahí está con nosotros. Bueno, vamos a hablar ahora en un ratito con ella. Ella es, bueno, estudió nutrición y bueno, luego ella nos va a contar por qué se dedicó a la Ayurveda. La Ayurveda es una ciencia milenaria, una ciencia de vida que tiene como base la salud y la guía de la salud a través de los alimentos. ¿Qué tal, Sofi? Buenas noches. Ah, Hola, ¿cómo andas? yo quiero agregar a esto que, así como la ven a Sofía, en algún lugar de Turquía o en algún acta de un aeropuerto de Estambul dice terrorista, digamos. ¿Por qué? Porque es la única persona que yo vi que viaje a Turquía, pase diferentes controles, los controles que uno pasa en un aeropuerto, y lleva una tijera en la Ah, mochila. mira. La verdad que es la única persona que yo conocí, y te agradezco porque me hiciste superar todos los miedos posibles. O sea, porque yo ya me veía en Turquía, en Estambul, me veía preso, atado de cuello y manos y por defenderte. Y la verdad que no. Bueno, ¿cómo estás, Sofi? Bueno, nada de todo eso pasó, así que podemos decir que zafamos. Ya pasó. No fue con intención. Sí, sí. No, bueno, la tijera, vamos a contar toda la historia. La tijera recién se la encontraron en un shopping, no en el aeropuerto, en un shopping. Uno pasa por tantos controles en los aeropuertos, yo nunca lo había pasado. Bueno, un nervio tal que no te dejan llevar ni un frasquito de perfume, no te dejan llevar líquido, no te dejan llevar champú. Estás todo el tiempo pensando y repensando dónde puse el ¿Qué podés y champú, qué no? dónde puse el desodorante ni la botella de agua, y ella pasaba con la tijera. Y después, bueno, en un shopping también, porque Turquía, bueno, es un lugar donde te testean por todos lados. Vos no podés entrar a ningún lugar sin detector de metales, digamos, porque es un lugar donde hay alto riesgo terrorista. Y ella pasaba nomás. Y en un shopping le dicen, tiene una tijera en el coso. Bueno, nos quedamos todos mirando con Analía. Bueno, un saludo para Analía Bianelli, que nos acompañó también en esa experiencia. La verdad que la pasamos Sí. maravilloso. Y bueno, incluso la quería volver a pasar, o sea, cuando teníamos que ir desde Turquía para India, ella quería llevar la tijera. Digo, Sofi, yo paso antes, Sí, vos pasas después, sí. tranquila, yo te espero, si querés llamo a tu papá, que te vengan a buscar. Ahí No, sí reconozco que ahí sí fui yo, por ahí un poquito inconsciente. ¿Viste cuando el miedo no lo tenés, que no lo tenés? Y evidentemente no se me cruzaba a mí por la cabeza que podía pasar algo malo y bueno, me dio pena perder una tijera y al menos lo intenté. Pero bueno, ahí sí ya fue. Me Sí, bueno, pusieron. lo que pasa es que también estuvo buenísimo porque vos no tenías miedo y yo los tenía todos. O sea que estuvo buenísimo porque me hiciste perder los miedos a mí. Complemento. Claro, sí, 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 porque viste, o sea, yo, una inseguridad de todo. Bueno, también hemos pasado experiencias también de un tipeo de plata de un taxi que nos dijo un precio y después creímos que era un precio y era otro y salimos, le dejamos la plata en dólares y nos salimos corriendo. Bueno, experiencia de Experiencia. Sí, viaje, la verdad 15 a 50 había una gran diferencia. sí, Era para plantarse realmente. qué gracioso. Así que bueno. Bueno, Bueno, Sofi, gracias gracias por por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar y la verdad que tenía muchas ganas de charlar con vos sobre nutrición ayurveda, sobre otros temas también que vamos a ir tratando a lo largo de esta horita que tenemos para hablar. Me encanta tu cadencia al hablar, tu forma de hablar. Bueno, estuvimos mostrándole a Gra cómo haces tus vivos, cómo haces tus podcasts, digamos.
Pero yo te he visto también en vivo ahí, saborear los alimentos, cómo comer, cómo predisponerse para comer. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta hora. Pero me gustaría saber, digamos, cómo fue tu ingreso a la Ayurveda, cómo fue tu ingreso a través de la nutrición como profesional, por qué te tendiste a esto de una orientación de la alimentación basada en plantas también, o sea, y el mindfulness, cómo aunás todo eso para la atención de una persona. Bien, bueno, todo empezó por un recorrido personal, por un darme cuenta de mi propio vínculo dificultoso con la alimentación. Yo desde los 16 años hice mi primer dieta por primera vez y siento que desde ahí algo se complicó en mi vínculo con la comida. Me empecé a desconectar un poco de mis percepciones internas de hambre, de saciedad, de deseo por el alimento, de placer, y con el tiempo se fue complicando cada vez más, incluso estudiando, que es todo tan numérico y tan calórico, proteínas, grasas y fórmulas y números, eh, siento que se fue haciendo más tortuoso mi vínculo con la alimentación, y en lugar de poder alimentarme intuitivamente en base a mis necesidades y a lo que yo sentía que necesitaba, me guiaba más por guías externas, muchos alimentos ultraprocesados, todo esto mientras yo estudiaba. Y bueno, al recibirme y empezar a ejercer, de pronto tuve una gran crisis porque todo lo que yo había estudiado y lo que se suponía que tenía que ejercer y que recomendar no estaba en sintonía con lo que yo sentía que era bueno. Y tampoco me sentía cómoda pesando y midiendo a las personas como lo primero que hay que hacer en una consulta. Las consultas giraban más en torno en escuchar a la persona y escuchar las dificultades que tenía en el vínculo con su cuerpo, con la alimentación. Pero claro, todo eso que a mí me salía intuitivamente era muy distinto a lo que yo había estudiado. Entonces, de alguna forma lo que yo interpreté, quizás por no tener una red o pares con quien poder compartir todo esto que me pasaba, fue, che, esto que yo estoy haciendo está mal. No es nutrición, no es lo que debería hacer. Y bueno, ahí me tomé una distancia, tuve que distanciarme de la profesión para emprender un recorrido más personal. Yo en la facultad la pasé bastante mal, fue bastante traumático para mí el tema de la facu y rendir y las autoridades, y había maltrato, no sé, necesité una distancia y en esa distancia empecé un recorrido más personal, empecé a ocuparme de mis asuntos pendientes, que era la música, empecé canto, me sumé a un coro, empecé percusión, formé parte de una banda, empecé a hacer un recorrido más de conectarme conmigo, y en ese conectarme conmigo llego a la medicina ayurveda, buscando, en esta búsqueda de la que hablo. Y bueno, primero empecé a poner en práctica algunas cuestiones, de empezar a girar el foco en cuánto comer y las calorías y todo eso que se suponía que tenía que ser el centro, para hacer un cambio de, bueno, ¿y yo qué necesito? Al empezar a conocerme, y el Ayurveda me dio esta gran herramienta de autoconocimiento, de empezar a entender que cada persona es única y tiene una característica física, fisiológica, mental, emocional muy particular, eso me permitió entender que, ok, quizás lo que yo estoy necesitando es otro tipo de alimentos, otro tipo de rutinas, ejercicio y etcétera. Y bueno, una vez que lo pasé, lo atravesé por mi cuerpo, por mi mente, y realmente sentí que me hizo muy bien, que me permite seguir, y que creo que es algo que no termina nunca porque es muy dinámico, conociéndome y entendiendo un poco más cómo somos parte de algo mayor, que muchas veces
desde la medicina o la nutrición occidental, eso está tan medido todo y tan bajo la evidencia científica y lo que es comprobable mediante un estudio. Esto me voló la cabeza en ese sentido, y ahí decidí estudiar, que fue en pandemia. Empecé a estudiar y bueno, y ahí empezó este recorrido. O sea, ya venía con un recorrido personal, pero estudiar para formarme como profesional fue en pandemia. Y eso, bueno, enriqueció mis consultas y siento que me aporta muchísimo a lo que es la filosofía ayurveda de por sí, no solo la alimentación, porque para la ayurveda el alimento es no solo lo que comemos, sino todo lo que entra por los sentidos. Entonces empezar a tomar conciencia de eso, de que los vínculos que tenemos pueden nutrirnos o desnutrirnos o malnutrirnos, también siento que enriquece mucho, o que por lo menos permite ir compartiendo desde la ayurveda un poco de todo esto. Así que bueno, un poco así fue mi inicio en el ayurveda. Para los que no saben, digamos, el ayurveda es una medicina que tiene más de 5.000 años de evolución. Es una medicina que viene de la India, que bueno, que significa, como toda palabra sánscrita, significa muchas cosas, una sola palabra, y ayur significa vida, y veda significa conocimiento. O sea que es el conocimiento de vida, es una disciplina, una medicina, que yo te escuchaba compartiendo en un vivo con otras personas, con otras chicas que vos haces normalmente, y decían esto que yo se lo decía muchas veces a Gra, que la ayurveda no es una medicina alternativa. Saquemos un poco esto de una alternativa, dejar la medicina convencional, digamos, la medicina occidental, para hacer otra cosa. No, es una herramienta más para poder integrarnos y para poder ayudar a la medicina que conocemos, ¿sí? Moderna o alopática. Claro, integrarla y poder tener como una herramienta que nos ayude a autocurarnos, autoconocernos, básicamente. Sí. Es considerada por la Organización Mundial de la Salud como uno de los sistemas de salud más completos que existe. O sea, porque toma herramientas como los masajes, las depuraciones, el yoga, la alimentación, la desintoxicación también. O sea, todo un montón de herramientas. La meditación, así un montón de herramientas que hacen bien. Sí. Sí, y sobre todo esto a diferencia de la medicina moderna, además de ir a la raíz del asunto y no quedarse con el síntoma o con la manifestación, también de alguna forma nos permite hacernos autónomos de nuestra salud. En este caso, la persona que consulta, el consultante o también paciente, que bueno, es un término que por ahí está un poco en cuestionamiento, esto de paciente, porque justamente denota cierta pasividad, ayuda a la persona a que se pueda empoderar de su propio bienestar y que no exista esa dependencia de siempre estar a la espera de lo que dice el médico para hacer. Obviamente sí hay que consultar, pero en esto del autoconocimiento ayuda a que uno vaya conectando más con su interior, para poder reconocer qué es lo que está necesitando. Eso también me parece importante. Sí, además, como Sofi decía, que el alimento no es solamente lo que, digamos, lo que ingerimos, sino lo que todo lo que entra por los sentidos. Y está buenísimo porque nos ayuda a ampliar el espectro de y qué tal nos sentimos en este aspecto, qué tal nos sentimos en el otro, y eso contribuye a una salud integral. Ya no nos basamos simplemente en el alimento, en las calorías, como decía, sino que es relacionarnos desde otra forma con el alimento y con todo lo que entra por sentidos. Es como una mirada más amplia. Y es un cambio de paradigma también, porque digamos, si uno está acostumbrado a lo normal, a lo cotidiano, digamos, el nutricionista te tiene que contar las calorías y tiene que decirte qué comer. O sea,
yo quiero consultarte y te llamo. Hola, Sofía Aristimuño, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quiero hacer una dieta, un régimen. ¿Usted me lo puede dar? No. No, yo soy nutricionista y no hago dietas. Mala conmigo, Sofía siempre fue mala. No, la verdad que me parece que es imposible, diría, a través de una fórmula matemática, que yo pueda decirte a vos cuántas calorías tenés que comer y cómo distribuir eso en desayuno, almuerzo, merienda y cena. O sea, obviamente, como profesional de la salud, como nutricionista ayurveda, sí, acompaño, guío, doy ideas, sugerencias, pero nadie puede saber por uno mismo qué es lo que necesita. Que bueno, esto también es muy de la medicina moderna o medicina hegemónica. Alguien que tiene el saber le dice a la persona que está ahí pasiva esperando lo que tiene que hacer, o sea, todo. Y acá la Ayurveda invita a que la persona se vuelva, logre cierta autonomía, empiece a registrarse, se empiece a conocer a sí misma. Porque esto que decíamos, nadie puede conocer a otro por esa persona. Nadie puede saber más que yo lo que yo estoy necesitando. Por eso la Ayurveda nos enseña a ir reconociendo cuáles son los elementos que más me impregnan, o quizás los elementos o la fuerza energética que tengo desequilibrada, para esa forma, y sí, ir guiando, bueno, quizás estos alimentos en este momento, por las características que tienen, no van a ser tan beneficiosos, y por ahí estos, por las características que tienen, sí, pero desde ya que no es algo estricto, ni restrictivo, ni que polariza, digamos, al contrario, es algo que integra, es flexible, es dinámico. Así que bueno, yo no hago dietas, sí, obviamente hago planes de equilibrio dependiendo del desequilibrio de la persona, y es muy individual. Sería muy difícil decir qué es, cómo es exactamente una consulta, porque va a depender de lo que la persona esté necesitando, que eso también en la Ayurveda enseña mucho a correrme de lo que yo creo que esa persona necesita o lo que yo le quiero indicar, para escuchar lo que la persona está buscando, porque por más que yo de afuera vea muchas cosas, obviamente puedo ir proponiendo, pero si yo me pierdo de cuál es la intención o el motivo o la búsqueda de esa persona, ahí hay algo que no estoy escuchando activamente a la persona. Así que bueno, si querés una dieta, Seba, te puedo pasar algunos datos, pero no es por acá. No, porque esto de cambiar, viste, pequeñas cosas que nos cambian un montón, digamos, o sea, el cambio de paradigma. Si yo, digamos, cuando empecé este espacio, digamos, que Carlos me invitó y, bueno, María Luján nos cedieron este espacio, en este horario para poder hablar de estas cosas, yo pensaba, digo, ¿qué mensaje quiero mandar? Y una de las cosas que el otro día planteaba cuando hablaba con Sebastián Loyola era el hecho de hacer responsable a la persona de su salud y de su enfermedad también, digamos, también. O sea, es duro a veces echarle la culpa al que está enfermo porque, bueno, uno no quiere eso, hacer un acompañamiento y tratar de estar acompañando eso, pero también hacernos responsables de nuestra salud. Totalmente. Ese cambio de paradigma, ese tratar de decir, bueno, porque muchas veces yo te pido un régimen, y como la palabra lo indica, es un régimen que yo tengo que seguir estricto, algo que a pesar de que yo tenga hambre o no tenga hambre, tengo que hacerlo o no. Entonces, en definitiva se va a caer, en algún momento se va a caer. Claro. No va a ser viable Sí, en el porque tiempo. además, claro, y además ya está comprobado que eso no funciona, digamos, ya ni siquiera es algo que se sospecha, está estudiado. Si vamos a la ciencia, hay mucha evidencia científica de que ese tipo de dietas estáticas, o que muchas veces se basan en incluir, o se basan mucho en la restricción, no forman, no contribuyen a una salud integral, porque
quizás yo por comer eso que está ahí en ese papel y esa cosa estricta, estoy súper obsesionada, todo el tiempo pensando en cuál es mi próxima comida, que esto pasa, o sea, a esto voy, que ya hay evidencia de que las dietas no funcionan, que todo va más por empezar a pensar más quizás en la energía de los alimentos. Hoy sabemos que hay alimentos que nos permiten, que se llaman alimentos sádvicos, que son aquellos que nos dan energía, prana, energía del sol. Para la Ayurveda y la filosofía del yoga, sattva es la conciencia, la expansión de la conciencia, la paz, la tranquilidad, la sabiduría, la coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y hay alimentos, que son las plantas, justamente porque nosotros como seres humanos no podemos hacer fotosíntesis, y la forma que tenemos de incorporar la energía del sol, de incorporar el prana, o la energía vital, es a través de las plantas. Y con plantas no me refiero solo a lechuga y tomate, que a veces se cree eso, que la alimentación basada en plantas es comer un maíz y una chaucha. Hay mucha variedad de cereales, de legumbres, de hortalizas, frutas secas, semillas, aceites de buena calidad. Y hoy también hay todo un mundo nuevo para explorar, de incluso, no sé, hacer unas pepas o unas cookies con pasas de uva y que la base son porotos negros, por ejemplo, o un brownie, o unas trufas hechas con dátiles y maní, coco. Entonces también empezar a corrernos de esto del plato con la lenteja hervida y un pedazo de calabaza hervido, que no es que esté mal, yo a veces lo como también y está bueno, pero hay un mundo de preparaciones, de sabores por explorar y que son basados en plantas. Entonces, es como que la alimentación basada en plantas sería un poco el modo alimentario que propone la Ayurveda. Desde, digamos, la alimentación basada en plantas es un concepto más occidentalizado, más científico, pero a mí me sirve para integrar toda esta ciencia y de nutrientes críticos y cuáles son los nutrientes que una persona que consume poca carne tendría que tener más atención, por ejemplo, o que no consume. Esto también está bueno aclararlo, que Ayurveda es integrativo, no deja a nadie afuera. No es que si alguien por comer carne no puede llevar adelante una alimentación ayurveda. La persona, siempre se respetan todas las elecciones alimentarias. Y también desmitificar esto de que alimentación ayurveda es, no sé, comer todas preparaciones de India con sabores rarísimos. Sí, se puede hacer eso si a uno le gusta, pero también es más simple. O sea, realmente Ayurveda a mí creo que me llegó mucho en la simpleza que tiene, en que con pequeños cambios y rutinas, o sumar un vasito de agua tibia antes de tomarme ese mate amargo y caliente, preparar ese tubo digestivo con un vasito de agua tibia, solo, con limón, con cúrcuma, ya estoy haciendo un montón. Pequeños cambios que el cuerpo va manifestando como un agradecimiento, yo lo siento así. No hace falta ir a India o al Himalaya o ser vegano o vegetariano para poder practicar Ayurveda. Esto está bueno porque me parece que a veces hay como una idea de que se complejiza un poco. Sofi, te pregunto, para los que no tenemos idea de lo que es la Ayurveda en alimentación, ¿cómo sería un día en general de alimentación en base a la Ayurveda? Para que tengamos por ahí una noción de qué es un desayuno, un almuerzo, merienda, cena, o cuántas comidas al día. Ok, bien. No hay una respuesta para eso porque va a depender de cuál sea la constitución. Hay una respuesta que siempre, por lo menos de mi escuela, digamos en escuelas diferentes, pero creo que es una regla para la Ayurveda que es depende, exacto. Depende. Claro. Depende de cuál sea la constitución cuerpo, mente, emociones de esa persona, que es muy, muy particular, y de si existe un desequilibrio o no. Por ejemplo, si yo tengo una constitución por naturaleza donde predomina la energía de Kapha, que la energía de Kapha, por estar formado por los elementos agua y tierra, es la energía más pesada,
la más lenta. Las personas con mucho predominio de energía CAFA tienden a ser más lentas, todo lo hacen de una forma más lenta, tienden a quedarse adentro, les cuesta mucho moverse, les cuesta activar la motivación, por ejemplo. Bien. Entonces, su fuego digestivo también es lento, es como una fogata a la que yo le echo tierra y agua. Y no la voy a apagar, pero se va a poner más débil. Bueno, así está el fuego de CAFA en general. Su fuego digestivo, es decir, la capacidad que tiene de digerir los alimentos, su fuego vital, por eso siempre están ahí como medio pachorra. Entonces, a esa persona no le va a hacer muy bien alimentos demasiado pesados, fríos y húmedos, porque hay un postulado ayurvédico muy clave, me parece, para entender esta filosofía de vida, que es que lo parecido aumenta lo parecido. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo naturalmente cierta pesadez, lentitud, frialdad, humedad, y me la paso comiendo alimentos muy pesados y fríos y helado, y a la mañana, en lugar de hacerme no sé, por ejemplo, una manzana al horno con canela y pasas, todos los días me hago avena con banana fría y pasta de maní, coco o queso, huevo, todo demasiado pesado, y va a exacerbar más mi tendencia a la pesadez, porque yo ya tengo mucho de eso y no necesito más de eso. Entonces, por ahí alguien CAFA, que generalmente como su fuego digestivo tarda un poco más en arrancar a la mañana, por esto de que es lento, generalmente no suelen tener mucho apetito a la mañana. Entonces, en esa persona quizás no desayunar, o desayunar algo bien livianito, o una infusión y una compota de manzana, es lo mejor. Que a veces eso pasa también acá en el consultorio, por ahí hay personas muy cafas que se súper esfuerzan por desayunar a la mañana porque les dijeron que hay que desayunar todos los días y que hay que arrancar el día con un gran desayuno, entonces se esfuerzan por comer almendras y nueces y banana, y claro, están re pesadas porque eso quizás es muy bueno para otra persona, para otra constitución, pero no para una persona acá. Entonces, por decirte un ejemplo, de que es muy difícil determinar cómo es una alimentación porque va a depender de cuál es la constitución de una persona. En cambio, por ejemplo, alguien que tiene mucho fuego, que tiene la energía de Pita ya, porque es parte de su naturaleza muy intensa, ya tiene mucho fuego en su constitución, y se la pasa comiendo todo picante, súper ácido, recaliente, el churrasco rojo con el vino rojo al mediodía con el sol acá, y se va a incinerar. Y que se incinere, que se prenda fuego, significa que va a tener acidez, o gastritis, reflujo gastroesofágico, o alteraciones en la piel, como eczemas, dermatitis, porque es una persona que ya tiene mucho fuego y no necesita más de eso. A través de ciertos alimentos necesita sumar más frescura, un poco más de aire. Entonces, en cada grupo de alimentos, las legumbres, los cereales, las frutas, hay determinados alimentos que tienen más aire. Por ejemplo, en lo que es las frutas, la manzana y la pera suele tener más cantidad de aire, tiene un sabor más astringente. Entonces, para alguien CAFA que tiende a la pesadez, va genial. Por ejemplo, la banana, la palta, el coco son más pesadas. Entonces, para alguien CAFA, acá nada es estricto, y no es que algo lo vamos a eliminar de la alimentación ni nada de eso, porque no es la idea. Es simplemente, tener más presente estos, y lo otro, cuando tengas muchas ganas, cuando pinte, que no sea tan predominante. Simplemente es eso, para no caer en estos extremos de alimentos que sí y alimentos que no, que son los que fueron generando una relación bastante conflictiva con la alimentación, y que viene mucho de lo que es esta cultura de dietas, que se disfraza un poco de salud, pero que esconde como, está bastante teñida de la restricción, la culpa, el premio, el castigo, el permitido, me lo merezco, ¿viste? Todo eso que, lejos de mejorar nuestra relación con la comida, la hace más dificultosa. Así que esto es algo flexible, es siempre como un ir hacia, una guía. O sea, que de acuerdo a las condiciones físicas de cada uno,
tenemos un tipo de alimentación. También a la época del año también, no es lo mismo en invierno, ya lo vamos a terminar la charla diciendo tips de ese tipo de cosas. ¿Qué decían? No, y quería preguntarle con respecto a, por ejemplo, si yo soy bata, que creo que era bata, Sí. y el tipo de alimentación que corresponde a bata, lo puedo sostener en el tiempo, porque, por ejemplo, no sé, lo puedo adaptar según después de los 40, después de los 60, ¿en qué varía según la edad? Bien, bien. Bárbaro. Sí, está buenísima la pregunta. Va a variar según la edad, según la estación del año, según la constitución de la persona y según el desequilibrio que tenga. Bien. A medida que avanzamos en la vida y sobre todo después, en el caso de las mujeres, después de la menopausia, vamos adentrándonos en una etapa que está tenida más de características bata. Más sequedad, frialdad, como que todo empieza más a catabolizarse. La piel se empieza como hay células que empiezan a morir, todo se empieza como a romper, entre mil comillas. Tiene más que ver con el catabolismo. Entonces, para la tercera edad, digamos, a menos que exista un desequilibrio puntual, siempre vamos a tratar de tener una alimentación más bata. Una alimentación más bata es aquella que tiene un poco más de agua y de fuego, porque bata naturalmente tiene mucho aire y mucho espacio. Se nos cortó un chiquitín, un poco más de agua. Ok, un poco más de agua, de tierra y de fuego. Obviamente esto es para desarrollar, pero hay alimentos, por ejemplo, hay hortalizas que son más terrosas y acuosas que otras. Por ejemplo, la batata, la calabaza, la remolacha, el zucchini, el pepino, el tomate, tienen más tierra y más agua. Entonces a alguien muy bata que tiene mucho aire, que tiende a inflamarse y llenarse de aire, a la constipación, son personas que por ese exceso de liviandad, pensemos que el aire y el espacio es como pensar en el viento, son súper cambiantes, muy livianas, tienden al insomnio, les cuesta, es como que les falta un poco algo que los ancle a la tierra. Entonces, consumir alimentos que tengan más tierra, más agua, y en lo posible consumirlos calentitos, cocidos, eso está ayudando a contrarrestar, por ejemplo. Bien. O tener, no sé, una persona bata que tiene mucho aire, quizás lo que más necesita son actividades para bajar, para conectar con la tierra, quizás la acrobacia o todo lo que tenga más que ver con el aire no sea lo mejor para esa persona. Obviamente esto es algo que se va charlando, negociando, viendo posibilidades. Hay cosas que como a todos nos pasa, yo esto no lo resigno porque me encanta. Bueno, ok, veamos qué de todo lo otro sí podemos ir adaptándolo, porque la idea es que la ayurveda se adapte a la persona, no la persona a la ayurveda. Lo mismo, sí. Perdón, una vez que decís, bueno, yo soy bata, ¿siempre voy a ser bata o puede haber alguna variación, puede cambiar algo, más a kafa, pita? Bien, buenísima la pregunta. La constitución que tenemos al nacer, que al primer mes de vida ya se consolida, que es la proporción de bata, pita y kafa que tiene cada persona, que de paso aclaro que todas las personas tenemos de las tres, si no, no estaríamos acá encarnados. Pero sí está bueno conocer, bueno, cuál tengo más, generalmente son dos que predominan sobre una tercera. Eso no varía. Lo que suele ir pasando a medida que el tiempo transcurre es que nos vamos desequilibrando en alguna fuerza energética, pero la constitución con la que venimos, la proporción de bata, pita y kafa, no varía, porque es parte de nuestra naturaleza, es lo que se llama prakriti, naturaleza. Después tenemos el otro término que es vikriti, que significa desequilibrio. Y uno se puede ir desequilibrando por muchas razones, por el clima en el que vive, por la estación del año, por los hábitos que tiene, por los horarios, por el tipo de alimentación que lleva, por los vínculos que tiene, el nivel de estrés, todo eso puede hacer que una fuerza energética se empiece a exacerbar, se desequilibre, y ahí tenemos al cuerpo que manifiesta algún síntoma y nos lo informa. Porque en realidad
la manifestación de un síntoma es energía que está mal, que como que no puede ser bien canalizada, entonces el cuerpo no sabe qué hacer con eso, aparece un síntoma. Ahí es donde está bueno también abrazar la información que el cuerpo nos da, no quedarnos en el reclamo o en la culpa, en la queja, decir, bueno, si esto está apareciendo es porque evidentemente hay algo que yo no estoy pudiendo ver, observar, entonces empezar a reconocer cómo estamos. Hay un postulado ayurvédico muy importante que es la teoría de las cualidades, que lo que dice que todo en el universo puede explicarse o lo podemos percibir a partir de cualidades o pares de opuestos. Es decir, si algo es liviano o pesado, frío o caliente, seco o húmedo, móvil o estático, siempre es tener en cuenta eso, nos va a ir permitiendo saber qué es lo que necesitamos para contrarrestarnos. Desde la alimentación, desde un pranayama, hay ejercicios de respiración, por ejemplo, que sirven para enfriar al organismo, hay otros que sirven para calentarlo, entonces dependiendo de cómo esté yo, de que sea lo que necesite, tengo ahí como mi cajita de herramientas para ir equilibrándome. Y desde ya, esto que decía, si no cambia, es muy dinámico, o sea, si hay algo que es muy dinámico, bueno, en realidad el universo es dinámico, pero la Ayurveda no es para nada algo estático. Quizás lo que me funciona hoy, ya mañana lo tengo que cambiar porque ya algo cambió en mí y necesito otra cosa. Por eso está tan bueno esto de siempre mirar para adentro y registrarnos cómo estamos, qué es lo que nos está pasando. Incluso un buen ejercicio es a nivel emocional. ¿Cómo me siento hoy? ¿Estoy pesada o estoy súper móvil que no puedo parar? ¿Me entendés? ¿Estoy con emociones más frías, medias bajoneras, o estoy más caliente como ira, enojo? Empezar a preguntarnos eso ayuda a tener un registro. A veces pasa en las consultas que me da un poco de risa porque a veces las personas se van con más preguntas que respuestas, y está buenísimo que eso pase, porque el Ayurveda nos ayuda a prestar atención a cosas que quizás en otro momento no le damos bola. Cómo digiero la comida, cómo descanso, cómo voy al baño, si tengo mucha sed, si tengo apetito o en realidad como porque es la hora y no, en realidad si me pongo a prestar atención ni tengo hambre. Todo eso es muy valioso ir registrándolo. Buenísimo, nos reíamos recién porque justo Gra había anotado acá emociones y nos estábamos pasando un machete para ver qué te preguntamos. Te queremos hacer parar de hablar, que te tomes un mate porque te vas a batear un montón. Acá, nos están contestando todas las preguntas. Nos estás mareando como sí, yo sabía que iba a ser así y es espectacular. Bueno, tomate un mate. Yo voy a ir saludando a gente, bueno, Mariana de Paoli, que está, mi sobrina, que está en Ushuaia. Está ahí Patricia Espuro, hola Patri, bueno, nos saluda, bueno, un montón de gente que está conectada. Bianca Felice también, bueno, Sole Ruiselti, dice autogestión de la salud. Bueno, gente que está comunicando por acá. Carlos, ¿tenés gente que se está comunicando por Facebook también? Sí, tenemos saludos, Estela Chiprete. Dice, hay personas que pueden tener combinado, dice, beso a los dos, los quiero mucho. Sí. Y dice Fernando Velar, saludo, lindas personas. Bueno, gracias Fernanda, un saludo para vos. Bianca Felice dice, ¿cómo se puede saber qué somos? O sea, debe estar preguntando cómo sabemos si somos... ¿Qué constitución tenemos? Bueno, hay test que circulan para ir analizando estas características anatómicas, fisiológicas o de metabolismo, esto, cómo voy al baño, cómo es mi forma de transpirar, etcétera, mentales y emocionales. Obviamente siempre se recomienda que esto sea acompañado por un profesional para ir guiando, porque a veces hay cosas que son difíciles de responder, entonces siempre va a ser mejor una consulta individual para evaluar todo esto. Pero si ya querés ir acercándote, o me podés escribir y yo te envío un test, como al menos para ir viendo qué es todo lo que va evaluando, digamos. Pero sí, hay
autotest, digamos. Buenísimo, bárbaro. Que bueno, esto está bueno también. Al principio puede que nos confundamos un poco. Como que uno entra un poco, che, ¿y acá qué soy? ¿Más esto? Generalmente podemos tener de varias cosas, siempre tenemos, a veces estamos un poco ansiosos y a veces nos enojamos, no es que es algo fijo, además, pero si me pongo a pensar... Que es dinámico todo el tiempo, que uno piensa hoy que es Bata y en realidad era el desequilibrio que uno tenía y en realidad es Pita. Yo lo que menos pensé en mí, de responderme mis preguntas, nunca pensé que tenía algo de Pita y bueno, en el test en India cuando nos atendió aquel doctor me dijo, vos sos Pita. Y yo, no, le decía a alguien, profesor de Ayurveda, le decía, no, yo no soy Pita. Y bueno, Claro. hice toda una explicación de lo que era, porque yo estaba respondiendo sobre mi desequilibrio. Entonces, Claro. bueno, es todo un aprendizaje. Y bueno. Después con lo de la tijera pasaste del miedo al enojo y ahí te diste cuenta que, mirá, tenía mucho el Se me Pita. transformó en Pita, ha sido eso. Así que, bueno, de nada, porque te hice conectar con tu esencia. Todo lo que me enseñaste, vos y Analia me enseñaron un montón. Yo iba atrás como un chiquito, iba llevado por ellas que sabían inglés. Bueno, y en un momento llegamos a India. Yo quiero contar esto que fue maravilloso. Llegamos a India y yo ni idea dónde estaban las valijas. Entonces bajamos del avión y yo tratando de preguntarle al indio que me estaba atendiendo atrás del mostrador, pero de Balish, le decía yo, de Balish, voy a ir de Balish. Y No. miraba por allá atrás y se reía y digo, ayúdame, Sofía, a preguntarle dónde están las valijas. Y cuando el tipo le atendió a Sofía, porque a mí no me entendió nada, me mira y me dice, esto es India, ni idea de dónde va a estar tu valija. Sí. Anda a buscarla y arreglate. Fue maravilloso. Fue Qué sorpresa se da Pita. Claro, sí, bueno. Sí, la verdad que no sabíamos si era Pita. Bueno, Sofi, muchas cosas para hablar con vos acerca de también el hecho de cómo uno sentarse y disfrutar de la comida. O sea, esto es todo un proceso, es todo un ritual que uno tiene que hacer. Yo realmente lo venía tratando de transitar y cuando estuve en el ashram, cuando estuve en el PDI, cuando estuvimos en el lugar donde estuvimos estudiando Ayurveda, que estuvimos durante 10 días, era sentarse y en silencio comer y disfrutar de los sabores. Yo me sentaba al lado de Sofía y le pregunté, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Qué? Y ella me decía, esto es esto, esto es el otro, y tiene una pista de aquello, y bueno. Y un montón de veces te decía que no tenía ni idea qué era. Bueno, también, eso hay que decirlo también. Bueno, imagínate. Sí. Es como un proceso muy importante aprender a comer de otra manera. Digamos, ¿dónde pongo mi atención cuando estoy comiendo? ¿A qué velocidad? ¿Cómo es la masticación? Es todo un aprendizaje. Totalmente. Y te quería preguntar también cómo acompaña la Ayurveda al plano emocional. Porque cuando generalmente cambiamos el tipo de alimentación aparece todo un tema como turbulento, emocional. Al estar acostumbrados a un cierto tipo de alimento, empezar a cambiarlo por otros genera un cierto movimiento. Sí. Y claro que, bueno, una aclaración es que la misma palabra de emoción en la Ayurveda le dice gusto, ¿sí? O sabor, digamos. Raza quiere decir las dos cosas. Como decíamos recién en la Ayurveda. También quiere decir sabor. Sabor. Ajá. ¿Sí? Emoción es la misma palabra que sabor. Emoción es la misma palabra que sabor. Y también es el primer datu o tejido corporal. Tiene muchas significados la palabra raza. La alimentación, claro, por algo cuando uno cambia la alimentación, claro, empieza el mal humor o los cambios emocionales. Claro, sí. Sí, por eso es importante también pensar esto de que hay que ir de a poco, que hay que siempre ir respetando el propio tiempo, el propio ritmo, y en eso, ahí sí hay que sincerarse, decir, bueno, a ver, ¿para qué estoy hoy? Porque si yo quiero forzarme a hacer un montón de cambios para los que todavía no estoy preparado, no tengo el tiempo, no tengo la energía, eso no es Ayurveda tampoco, porque es ir en contra de la naturaleza. Entonces, siempre acá es donde es tan importante la individualidad de cada persona, ver desde dónde parto y qué cambios chiquitos puedo empezar a hacer, siempre pensando en sumar.
A veces, cuando empezamos un cambio en la alimentación, empezamos con los no. Uy, entonces no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, no, no, no. Y la Ayurveda es una invitación a decir, che, pero mira todo el abanico de alimentos y de posibilidades y de sabores y de formas de preparación. Acá volvemos a la individualidad. Hay personas que necesitan preparaciones más húmedas, que estén llenas de líquido porque necesitan hidratarse, y hay las personas más CAFA, que ya tienen mucha agua en su constitución, cuanto más sequito sea todo lo que coman, mejor. Y hay diversas formas de ir incorporando estos sabores. Y volviendo a esto de las emociones, primero está bueno empezar a identificarlas. El mindfulness o la práctica de comer con atención es empezar a poner un poco la atención, no solo en la alimentación de todos los sentidos en ese plato, es decir, poder mirar ese plato, ver todos los colores, formas, texturas que tiene, olerlo, que esto siempre fue mala educación, pero está bueno alimentar el sentido del olfato y decir, a ver, cierro los ojos y ¿a qué huele esto? Y ahí empezar a prestar atención. Me trae una emoción, aparece un pensamiento, aparece un juicio de tendría que estar, sea lo que sea que esté comiendo, ¿no? Tendría que estar comiendo otra cosa, o no, esto no corresponde. Si empezamos a prestar atención, el momento, el acto de comer, el acto alimentario, está cargado de muchas emociones, juicios, pensamientos. Entonces, empezar a observar eso nos va guiando a poder quizás ocuparnos de esa emoción, de una forma, canalizarla de una forma más armónica, más saludable, sí. Que bueno, desde el punto de vista de la Ayurveda, las respiraciones conscientes, la meditación, el yoga, sobre todo el conectar con, que esto es una pregunta que desde la Ayurveda se hace mucho y a veces descoloca un poco, ¿qué te hace bien? ¿Qué te hace feliz? Eso es algo que tanto a Seba como a mí nos lo han preguntado, nos preguntó allá Vivek, que era el médico de allá, y no es una pregunta que por ahí uno se espere en una consulta ayurvédica. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te pone triste? ¿Qué no te está haciendo bien en este momento? ¿Qué quisieras cambiar? Todo eso son herramientas para identificar las emociones y gestionarlas. Sofi, perdón. También empezar a registrar cuándo nuestro cuerpo tiene hambre, porque generalmente o comemos porque es la hora o porque por ahí confundimos el hambre con la sed. Entonces, empezar a escucharnos, a ver si es realmente que queremos comer, queremos tomar o simplemente estamos ansiosos. Y bueno, eso es importante. Acá Carlos tiene... Totalmente. ¿Sí? ¿Tiene un saludito? Sí, el doctor Fernando Maidana dice... Qué lindo, muy linda nota. Saludos, dice el doctor Fernando Maidana. Gracias. Y dice Karina Gasquet. Qué lindo escuchar el vivo. Sí, Karina Gasquet, bueno, está desde Buenos Aires escuchándonos también, Karina Gasquet, un saludo para ella. Bueno, nos está quedando cortísimo todo esto, pero tenía muchas ganas. Hagamos otro. Seguro, totalmente. Quería preguntarte, Sofi, sobre los edulcorantes. Acá lo tengo a Carlos, usa mucho edulcorante. ¿Qué le puedo decir a Carlos? Que estaría bueno. Pero bueno, a ver. No, que de a poquito empezar a buscar otras alternativas, ir bajando de a poco. No sé, si hoy le pongo 2 sobrecitos o 3 a mi café, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si empiezo a ponerle 2 sobrecitos y medio en lugar de 3, por ejemplo? Porque, o empezar a buscar alternativas más naturales para endulzar, o incluso, a menos que haya una patología, pero hoy en día se sabe que quizás es mejor endulzar con azúcar de mesa que con edulcorantes, porque los edulcorantes son compuestos químicos que no solo que se vio que son un factor de riesgo para tener mayor resistencia a la insulina, que es como la prediabetes, sino que además dañan nuestra microbiota, que es la protección que tiene nuestro intestino, la protección de bacterias que tiene nuestro intestino, y que es la barrera de defensas que tenemos. Entonces, el consumo crónico de edulcorantes, obviamente una vez de vez en cuando no pasa nada, pero si todos los días
yo estoy incorporando estos compuestos que son químicos, están sintetizados en un laboratorio, que no son naturales, van a empezar a generar, pueden generar bastantes daños, y además, pensándolo desde la Ayurveda y desde las toxinas, como son compuestos que a nuestro cuerpo, como no son parte de nuestra naturaleza, le cuesta mucho eliminar, probablemente lo veamos en la saburra lingual de nuestra lengua a la mañana, se consideran sustancias tóxicas, artificiales. Así que bueno, de a poquito se puede ir buscando otra alternativa y ir bajándolo de a poco. Lo mismo, nada es de un día para el otro. O sea, hay personas que les funciona, pero en general los cambios que son de un día para el otro no se sostienen en el tiempo. Sí. Y si no se sostiene en el tiempo, ¿qué sentido tiene? Es como una dieta más que la empiezo hoy y puedo llegar a durar 15 días, un mes, 2 meses, como muchísimo, pero no solo que no funciona, sino que cada vez va dificultando más mi vínculo con la alimentación. Bien, bárbaro. O sea, es una pregunta. Sí. Karina Gastel dice, ¿la miel es más sana que el azúcar? Sí, siempre y cuando no se caliente demasiado. Desde el punto de vista de la Ayurveda, cuando la miel se calienta mucho, ahora no me acuerdo los grados, pasa de transformarse en un alimento sátvico, que nos genera este bienestar, en un alimento más vale tóxico, o empieza a liberar toxinas. Entonces, si es para agregarle a una banana con unas nueces, por ejemplo, sí. Ahora, para endulzar un té que está hirviendo, no se recomienda tanto. Y pero tampoco sin duda que todo lo que sea endulzantes naturales, como miel, usar dátiles para endulzar, hidratando los dátiles y después procesándolos, se arma como una pasta que lo puedo usar para hacer un budín, unas galletitas, o para endulzar un té. Lo mismo pasa con las pasas de uva. Esas formas de endulzar, que son naturales, que vienen de la fruta, son las más recomendables. De a poquito hay que ir acercándonos a eso, de la forma que cada uno pueda. Claro, con el tema de la miel te quería preguntar, porque hay muchas recetas por ahí que tienen como ingrediente miel y también se convierte en tóxica. Sí, o sea, en teoría sí. Como se dice en el Ayurveda, Charaka Dixit. Lo dice el Charaka, que es como el libro de medicina Ayurveda. Claro. Pero a ver, si yo, por no comer miel, voy a agregarle a esa preparación 10 sobrecitos de edulcorante, no, claro, vayamos por la miel. Siempre, o sea, vamos a ir de lo ideal a lo posible o a lo que es menos nocivo, digamos. Claro. La miel, también, aunque libere toxina, no deja de ser miel, que es un alimento natural. Claro. Bueno, quiero saludar, perdóname que le dé dinamismo más, pero ya me está corriendo el tiempo. Sí. Quiero saludar, recién veía que se conectó Martita Yu, bueno, un saludo, que ella desde Canadá está, el otro día tuvimos un vivo con ella, Graciela Olivieri, bueno, un montón de gente que se ha conectado por acá, y bueno, gracias. 2 palabritas sobre, a ver, un término que a veces usamos, que lo pensamos como despectivo, muy cortito, pero hay una ley que se está generando sobre el acceso a salud a personas gordas. O sea, lo digo así porque realmente el término es el que vos nombrás y lo aclarás. Sí. Hoy en día hay todo un movimiento que se llama el activismo gordo, que son personas que tienen cuerpos grandes, cuerpos gordos. Digo gordo porque justamente para estas personas la palabra gorda es como lo toman como para reivindicarlo y se vuelve un motivo de lucha de alguna forma, porque hay mucha discriminación, mucho estigma de personas que tienen un cuerpo que no encaja dentro de la hegemonía de lo que es el cuerpo ideal, porque incluso personas que tienen cuerpos delgados sufren mucho también porque el cuerpo perfecto, el cuerpo ideal, o el que propone muchas veces la cultura de dietas, que uno ve, no sé, baja tantos kilos en 2 semanas y ves la imagen de una persona con el abdomen súper chato, que muchas veces encima todo eso está retocado con Photoshop, ni siquiera es que es real. Pero a lo que voy es, personas con cuerpos delgados
también padecen mucho no encajar en este estándar de belleza que pareciera que hay un único cuerpo posible, ¿no? El único cuerpo ideal y el cuerpo exitoso es uno. Todo lo que no entre ahí no es valorado socialmente, es discriminado, hay personas que sufren mucho bullying. Imagínense las personas que tienen corporalidades más grandes, mucho más aún. Entonces, hoy en día lo que se sabe es que la genética determina, como que ya la corporalidad de una persona o la salud de una persona no depende solamente de si come o hace ejercicio. Hay que sacar esa fórmula que reduce todo a si la persona cómo come o si hace ejercicio o no, porque hay muchos otros factores que determinan la corporalidad o el tamaño de una persona. Entonces, este movimiento y este proyecto de ley que hablaba Seba, lo que intenta es capacitar al personal de salud, a los profesionales de salud, para que dejemos de causar daño y discriminación en personas con corporalidades gordas, porque se está viendo que en las consultas médicas, en las consultas nutricionales, hay mucho destrato, hay desconfianza, como si no se le creyera lo que la persona dice, o ante cualquier problema que traiga la persona, aunque me duela acá, el primer paso es bajar de peso. Y hoy en día lo que se sabe, ya para cerrar, es que el peso de una persona, ese único valor, no determina si la persona es enferma o sana. Quedan por fuera un montón de factores, porque hoy la evidencia indica que hay personas con corporalidades gordas que gozan de una muy buena salud, que se mueven, hacen actividad física, son personas activas, tienen vínculos saludables, tienen análisis de laboratorio bien y se sienten bien, y hay personas con cuerpos delgados que no tienen una buena salud, que están enfermas, que sus análisis no les dan bien, que son sedentarias y no se mueven. Entonces empezar a abrir un poco la mirada y no reducir todo a el cuerpo de una persona, porque hay personas que sufren muchísimo de discriminación y de estigma solamente por el cuerpo que tienen, y eso es algo que está bueno empezar a cambiar. Bueno, buenísimo, Sofi. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Entré en calor. La verdad que emocionado, contento, no esperaba menos de esto, sabía que iba a ser así. Bueno, hemos pasado más de 12 horas sentados uno al lado del otro y charlando, y siempre... vos vas a hacer un taller ahora el sábado en Chivilcoy, un taller presencial. Sí. Un taller presencial acá en Chivilcoy, en el espacio de mi profe de yoga, que es Franco Carbone. Yo voy a dar la parte de Ayurveda y él al final va a guiar una meditación para asimilar todo lo que aprendimos en la teoría, poder pasarlo por el cuerpo. Así que bueno, va a ser fundamentos de la Ayurveda. Pronto en Bragado, digo, te queremos acá dando un taller acá en Bragado. Sí, con mucho gusto. A ir articulando eso, vamos a hacer una segunda charla, seguro, nos quedamos con un montón de cosas por preguntarte y por saber, así que bueno, gracias por estar, gracias por entregarte a esto y bueno, encantado. No, gracias a ustedes y gracias Eva, porque yo también de verdad aprendí mucho de vos, de Analía, en ese viaje. Fue aprendizaje constante y creo que hemos pasado muy lindos momentos. Así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias.